Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, segunda parte, El redescubrimiento de la personalidad, capítulo 4, La lucha por ser. La lucha contra la madre. La lucha por esta libertad aparece en uno de los dramas más grandes de todos los tiempos, Orestes. Veamos, pues, el problema internándonos en la acción del mismo. Esto nos ayudará no solo porque la perspectiva histórica arroja nueva luz sobre el presente, sino también a causa de que las verdades más profundas de la humana experiencia, tales como las del drama de Edipo o las que pueden encontrarse en el libro de Job, se ven con mayor claridad en las formas clásicas que han resistido al paso de las edades. Esta magna historia de los conflictos humanos fue escrita primeramente por Esquilo en la antigua Grecia y en nuestros días ha sido vuelta a escribir en verso moderno por Robinson Jeffers con el título La torre más allá de la tragedia. Mientras Agamenón, rey de Micenas, está fuera de su reino conduciendo las armas griegas en la guerra contra Troya, su esposa Clitemnestra se convierte en amante de su tío Egisto. Cuando Agamenón vuelve de Troya, ella lo mata. Acto seguido destierra a su hijo de corta edad, Orestes, del reino, y mantiene a su hija Electra en una situación servil. Cuando Orestes crece, vuelve a Micenas para matar a su madre. Al encontrarlo frente al palacio con la espada desenvainada, Clitemnestra intenta moverlo a piedad, culpando a Agamenón, su padre. Pesada fue mi carga, hijo mío. Y luego recurre a las amenazas, gritando, guárdate de mi maldición, la maldición de la madre que te dio a luz. Y cuando estas tácticas no dan resultado, como lo hace ver Jeffers, intenta finalmente seducir a Orestes con falsas protestas de su amor por él, abrazándolo y besándolo apasionadamente. De repente, Orestes claudica bajando la espada, al tiempo que dice, depongo mi furia, estoy calmado. Lo pasmoso de esta repentina e inerte pasividad reside en ser exactamente lo que observa hoy día cualquier psicoterapeuta en los casos de muchos jóvenes, una actuación de la pérdida de potencia en su lucha con una madre dominante. Solo cuando Orestes se apercibe de que la madre aprovecha rápidamente este momento de flaqueza para llamar a la guardia y se da cuenta de que su pretendido amor no es tal, sino una añagaza para someterlo a su poder, reacciona, recupera su fuerza y descarga el golpe mortal. Entonces Orestes se vuelve loco, en efecto. Es perseguido por las furias, los justicieros espíritus de la noche, con serpientes anudadas entremezcladas en sus cabelleras. Estas son las figuras mitológicas griegas que personifican el autorreproche y el remordimiento de conciencia. Y de nuevo resulta asombrosa la agudeza y precisión con que los griegos describen estos símbolos de la culpa que remuerde, que no permite conciliar el sueño y que puede empujarnos a la neurosis e incluso a la psicosis. Insomne y fatigado, Orestes soporta el acoso de las furias hasta que por fin llega a Delfos y se prosterna ante el altar de Apolo, donde temporalmente se le da una tregua. Entonces, bajo la protección del dios, es enviado a Atenas para que lo juzgue un gran jurado presidido por Atenea. La tremenda decisión que debe tomarse
es si hay que declarar o no culpable a una persona por haber matado a un progenitor dominante y abusivo. Teniendo en cuenta que la decisión será realmente crucial para el futuro de la humanidad, los dioses del Olimpo bajan a participar en el debate. Después de varios discursos, Atenea hace una exhortación al jurado y lo incita a no resignar vuestra alta autoridad, a preservar el respeto y el sagrado temor a los dioses y a evitar el doble peligro de la anarquía por un lado y del dominio esclavizador por el otro. El jurado vota y resulta un empate. La propia Atenea tiene que emitir el voto decisivo. Entonces, anuncia a la corte que si se quiere que la humanidad avance, las personas deben librarse de las cadenas de padres tan odiosos como los del caso que se contempla, incluso si ello implica dar muerte a los mismos. Y de este modo, Orestes queda absuelto por el voto de la diosa. Debajo de este simple bosquejo encontramos una terrible lucha de pasiones humanas, un conflicto tan profundo y tan básico como ningún otro de la experiencia humana. El tema es la matanza de la madre, pero el significado real es la lucha de Orestes, el hijo, por su existencia como persona. Es nada menos que la lucha por ser o no ser un ser psicológico y espiritual. Como Atenea y otros lo aclararon en sus respectivos discursos en el juicio, se trata de un debate entre las viejas formas, costumbres y valores morales representados por el espíritu de Clitemnestra y de las Erinias, hermanas de las tinieblas subterráneas, y las nuevas, defendidas por Apolo y Atenea y representadas por la acción de Orestes. Los relatos pueden desde luego interpretarse sociológicamente como la lucha del nuevo patriarcado contra el viejo matriarcado, tal como lo hace Erich Fromm en su libro El lenguaje olvidado. A nosotros nos interesan aquí, sin embargo, las implicaciones psicológicas del conflicto. Con una fascinante penetración psicológica, Esquilo destaca que Orestes no podía elegir más que escalar hasta la cumbre y que se hubiera enfermado para siempre si no hubiese llevado a cabo la muerte. Y en el creyendo final, Esquilo hace cantar al coro griego: la luz ha venido, el día clarea. Es decir, con la muerte cometida por Orestes, vienen una luz y una claridad nuevas al mundo. Para muchas personas, lo más espantoso de esta tragedia, cuando la relacionamos con problemas actuales, no va a ser lo que se diga de Orestes, sino el hecho de que muchas madres son como Clitemnestra. Sin lugar a dudas, este es un caso límite. Las motivaciones de los seres humanos no son el odio, el amor o el deseo de poder en su estado puro, sino más bien complejas combinaciones de todos ellos. Es cierto que Clitemnestra es un símbolo más que una persona, un símbolo de las tendencias dominantes y autoritarias del progenitor que quiere exiliar y estrangular las potencialidades del niño. Y también es cierto que esta tragedia, con la habitual profundidad y valentía de la literatura griega, no escatima palabras para presentar estos conflictos humanos básicos. La mayoría de nosotros, en la época actual, ingerimos una dieta más liviana. Encontramos que esta medicina es demasiado fuerte para nuestro gusto.
¿Qué significa la matanza de los padres? La esencia de la lucha está en que la persona en crecimiento, en este caso Orestes, pelea contra los poderes autoritarios que pueden asfixiar su desarrollo y libertad. En el círculo familiar, estos pueden estar encarnados tanto en el padre como en la madre. Freud, en realidad, creyó más o menos universalmente cierto que el conflicto estaba entre el padre y el hijo, que aquel había tratado de exiliar a éste para arrebatarle el poder, para castrarlo, y que el hijo, Edipo, habría tenido que matar al padre para conquistar su propio derecho a existir. Ahora sabemos, sin embargo, que el complejo de Edipo no es universal, sino que depende de factores culturales e históricos. Freud creció en la sociedad del padre alemán. Hay muchas evidencias en este segundo tercio del siglo XX en los Estados Unidos de que la madre y no el padre ha sido la figura dominante en las familias de las personas que están ahora, digamos, entre los 20 y los 50 años, por lo que la relación con aquella representa el problema más importante. Y es así que el mito de Orestes expresa en su sentir la propia experiencia con mayor profundidad. Hablo no solo en base a los sentimientos y sueños más profundos de las personas con las que yo he trabajado como psicoterapeuta, sino también merced a la experiencia de otros terapeutas con los que he hablado. Como en el caso que hemos descrito anteriormente, el hijo está a menudo encadenado a la madre en el sentido de que aprende a obtener recompensas solo para complacerla. Es como si a él le resultara accesible su propia potencia solo para el propósito de vivir de acuerdo con las expectativas maternas. Y desde luego, la potencia no es poder en absoluto cuando solo está disponible si otro lo ordena. Por eso no es capaz, obviamente, de utilizar su poder con vistas a su propio desarrollo como persona o para amar a las otras personas hasta que se libra de los lazos que lo atan a la madre. Cuando hicimos la descripción del conflicto con las madres dominadoras, algunos lectores pueden haber recordado algunas de las polémicas sobre el momism que fueron corrientes en la década del 40. No pretendo averiguar cuánto hay de verdad en los cargos que se hicieron de momism. Mi sospecha, sin embargo, es que la mayor parte de la literatura perteneciente a la generación de las víboras es una forma de manifestar el vituperio contra las madres, cuando el problema real subyacente que nos pone tan furiosos es nuestra propia dependencia de ella. Sin embargo, puede ser que exista el momism, ya que hay total evidencia de que el sistema en los Estados Unidos está empezando a parecerse a un matriarcado, como lo señala el psiquiatra Edward Strecker. El psicoanalista Erik Erikson, al tratar en Infancia y Sociedad de los orígenes de este desarrollo matriarcal, presiente que Mami es más víctima que vencedora y que la madre norteamericana fue forzada a asumir la posición de poder porque el padre, que trabaja en la ciudad 5 días por semana, abdicó de la posición central en la familia. Mamá se convierte en mami solo cuando papá se vuelve papi. El matriarcado es una cosa, pero nosotros deseamos saber todavía por qué existe esta cualidad exigente en el poder que la mujer ejerce en el matriarcado de los últimos tiempos en los Estados Unidos.
Debemos destacar de paso que no estamos hablando de la presente generación de madres. Estas, por lo general, están confundidas. Es en especial a partir de la generación anterior que surgen estos problemas en la sociedad norteamericana. No conozco las razones psicosociológicas de la situación. Todo lo que podemos hacer es apuntar que las madres de estos pacientes de psicoterapia, como la madre castradora del joven cuyo caso citamos anteriormente, se comportan como si hubieran sufrido alguna gran decepción. Clitemnestra dice que hizo lo que hizo a causa de un odio de antigua data. Por cierto que nadie como ella intenta ejercer un poder tan sometedor y exigente, a menos que exista una buena razón para ello. Por lo general, la razón es que ella misma ha sido injuriada sobremanera y siente que la única forma de protegerse de futuros sufrimientos es dominar a los demás. ¿Acaso a las mujeres de la generación anterior en los Estados Unidos se les inculcó alguna terrible sospecha acerca de lo que podrían esperar de los hombres? ¿Fue un resultado de la frontera psicológica en la cual las mujeres tenían un valor especial, combinada con actitudes de los últimos años de la época victoriana, durante la que éstas fueron colocadas en un pedestal? ¿Se les generó entonces la expectativa de que serían servidas siempre? Y durante el proceso, ¿se frustró de algún modo radicalmente su función de mujeres? En realidad, sabemos que esta última generación victoriana de mujeres fue un grupo muy frustrado desde el punto de vista sexual, y es muy posible que en otros aspectos también, porque ¿cómo pueden simplemente las mujeres alegrarse de serlo y obtener de ello gratificación si se las adora sobre pedestales en la frontera y al mismo tiempo se espera de ellas que las civilicen? ¿Acaso la respuesta a nuestra pregunta sea que esta generación de madres a las que se había enseñado a esperar cosas maravillosas de los hombres resultaron profundamente desencantadas de sus maridos y convirtieron ese desencanto en excesiva posesividad y sometimiento de los hijos? Es probable que todos estos interrogantes tengan algo que ver con el lazo madre-hijo en nuestra sociedad en particular. Pero los griegos, no contentos con presentar estas cuestiones desde el punto de vista sociológico y psicológico, proceden a conmover los cimientos de nuestra discusión, sugiriendo con bastante ingenuidad que pueden existir ciertos lazos biológicos entre la madre y el niño que hagan que su liberación de ella sea tan difícil y crucial. Esta cuestión aparece en la tragedia representada por el hecho de que la diosa, cuyo voto salva a Orestes, es Atenea, quien dice: «No conocí vientre que me engendrara, porque surgió toda engalanada de la frente de su padre Zeus». Esta es una idea inquietante sobre la que se debe meditar. El nacimiento sin el privilegio de haber estado en el vientre es lo suficientemente terrible como para empezar por ahí, pero se vuelve incluso azaroso si consideramos lo que implica el hecho de que los griegos hicieron de Atenea la diosa de la sabiduría. Ella dice votar a favor de Orestes porque, no habiendo existido dentro del vientre de mujer alguna, está del lado de lo nuevo. ¿Acaso implica esto que la peregrinación del ser humano desde la dependencia, los prejuicios y la inmadurez hasta la independencia, la sabiduría y la madurez es tan difícil en el mejor de los casos
¿O está tan trabada por los lazos que nos unen a los cordones umbilicales físicos y psicológicos que la diosa mitológica de la sabiduría y de las virtudes cívicas debe representarse como alguien que no tuvo que luchar contra los cordones umbilicales? Sabemos que el niño está más cerca de la madre, en cuyo vientre se gestó, de cuyo pecho se alimentó, que del padre. ¿Acaso los griegos quieren decir que por cuanto el niño es sangre y carne de la sangre y de la carne de la madre, estará siempre unido por este lazo a ella, y que la relación de ésta tenderá siempre a ser conservadora antes que revolucionaria, orientada hacia el pasado más bien que hacia el futuro? Los griegos sabían demasiado como para dar a entender que la sabiduría existe en vacío de la ausencia de relación, o que hay algo de malo en lazos de esta naturaleza. Pero pueden querer decir que la tentación de refugiarse, de regresar, de permanecer pasivo e inerte, como dijo Orestes, están simbolizados por la tendencia a volver al vientre materno, y que la madurez y la libertad como individuo son lo opuesto a estas tendencias. ¿Es esta acaso la razón por la cual la diosa griega de la sabiduría nunca conoció vientre materno? Dejaremos que sea el lector quien conteste estas preguntas como le parezca más apropiado. Y volveremos a Orestes. Es realmente interesante para nosotros examinar la forma en la que este joven, como prototipo del ser humano con conflictos emocionales, alcanza su libertad para vivir como una persona. En su locura temporal, a continuación de haber ejecutado el crimen de su madre, Orestes va errante por el bosque, enfermo de visiones. Robinson Jeffers, en su versión, lo presenta volviendo al palacio en Micenas, donde su hermana Electra lo induce a convertirse en rey en reemplazo del padre. Orestes la mira asombrado y le pregunta cómo puede ser tan insensible para pensar que pasó por el terrible hecho de matar a su madre únicamente para ser rey de Micenas, ocupando el lugar de Agamenón. No, él ha sobrepasado la ciudad y ha resuelto abandonarla. Electra, pensando que su problema es que necesita una mujer, le propone casarse con él, pero éste exclama: ¿Está Clitemnestra en ti? Y le explica que toda la desgracia de su infortunada familia ha venido por el incesto. En su pugna consigo mismo, en medio del bosque, continúa diciendo: vi moverse en la sombra una visión de nosotros. Todas las cosas que hicimos o soñamos se miraban unas a otras. El hombre seguía a la mujer se aferraba al hombre. Guerreros y reyes forcejeaban en la oscuridad. Todos amaban o combatían hacia adentro. Cada ser perdido buscaba la mirada de otro para que ese otro lo alabara. Nunca buscaban lo propio, sino lo ajeno. Si miran hacia atrás, ven solo un hombre parado en el origen. Si hacia adelante, un hombre en el final. Si hacia arriba, los hombres a los que vosotros llamáis dioses en el cielo fulgurante y amargo, danzando y festejando. Todo está vuelto hacia adentro, todos vuestros deseos incestuosos. Por sí solo,
Orestes ha resuelto que no se consumirá por dentro. Si accediera al ruego de ella y se quedara en Micenas, le dice a su hermana, sería igual que una piedra ambulante, es decir, habría perdido su naturaleza singular como ser humano y se hubiera convertido en un ser inorgánico. Al tiempo que sale camino de la humanidad y lejos del incestuoso refugio de Micenas, concluye con una frase que resonaría en el decurso de los siglos como la meta de la integración psicológica del hombre. Me he enamorado afuera. No es casual que Orestes utilice los términos adentro y afuera varias veces en estas pocas líneas y que diga que el drama central de Micenas ha sido el incesto, porque este es simplemente el símbolo sexual, físico, de haber vuelto al seno de la familia y de ser incapaz, en consecuencia, de amar afuera. Psicológicamente, los deseos incestuosos, cuando continúan pasada la adolescencia, son el síntoma de una dependencia morbosa de uno de los progenitores y se producen sobre todo en personas que no han crecido, que no han cortado el cordón umbilical psicológico que los ata al progenitor. La gratificación sexual en ese caso no difiere mucho de la oral que experimenta el niño al ser alimentado por la madre. Es notoria también en la relación incestuosa, como lo dice Orestes, la necesidad de ser admirado por el otro, que el otro lo alabe a uno. Con la especial sutileza de la poesía, Jeffers le hace decir a Orestes que incluso la religión de esta gente es incestuosa. Ven en el cielo solamente proyecciones de sí mismos, hombres danzando y festejando a los que llaman dioses. Sus dioses son expresiones no de niveles de aspiración e integración más nuevos y elevados, sino de su propia necesidad de regresar a la dependencia infantil. Desde el punto de vista religioso y psicológico, esto es, desde luego, todo lo contrario de lo que Jesucristo predica. No he venido para traer la paz, sino la espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es obvio que Jesucristo no está predicando el odio y la división como tales, sino que quiere dejar sentado en la forma más radical que el desarrollo espiritual está lejos del incesto y en dirección a la capacidad para amar al vecino y al extraño. Los miembros de la propia casa del hombre serán sus enemigos, en verdad si continúa ligado a ellos. El tabú contra el incesto, común a casi todas las sociedades, tiene un indudable mérito psicosocial en cuanto que se encamina a la introducción de sangre nueva y genes nuevos, o más exactamente, al ensanchamiento de las posibilidades de cambio y desarrollo. El incesto no representa alteración física alguna para el bebé, simplemente duplica la misma herencia y le quita posibilidades que habría tenido si el progenitor se hubiera casado fuera de la familia. Es decir, la prohibición del incesto propende a una mayor diferenciación en el desenvolvimiento humano y requiere que la integración no se encuentre por medio de la igualdad, sino a un nivel superior.
Por eso podemos añadir a la aseveración que hicimos al comienzo de este capítulo que el continuo de diferenciación que representa el peregrinaje vital del ser humano necesita desarrollarse lejos del incesto y hacia la capacidad de amar afuera.